Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Una semana más aquí en nuestro canal de YouTube segorinvest.com y en la página web, en el blog segorinvest.blogspot.com, y esta semana para hablar del sector petróleo, un sector que está en todas las noticias, toda la actualidad pasa por aquí, derivado un poco del efecto que ha tenido la invasión de Estados Unidos en Venezuela, la entrada sacada de, de Maduro del poder, y un poco cómo se va a gestionar todo el tema del petróleo y del próximo refino y demás, que va a caer previsiblemente en manos de empresas norteamericanas. Esto ahora lo veremos, está produciendo que haya una cierta disociación entre petroleras europeas y petroleras americanas. Unas pintan muy bien y otras no tanto. Vamos a ver todo. Además, pues bueno, comentaros un poco el efecto que ha tenido sobre el precio del petróleo, que en principio no se ha movido excesivamente, y luego recordar que esto, pues bueno, es un sector, tenéis la tabla en el blog si queréis verlo con más detalle. Es un sector que está valorado, un sector maduro, ¿no? Esta madurez de las empresas, del negocio, hace que cotice a múltiplos bajos. Estamos hablando de ratios de precio-beneficio entre 10-15 veces. Estamos hablando de ratios sobre ventas, precios sobre ventas, que incluso en muchos casos está por debajo de uno, y son empresas bueno, derivado de que el negocio, como digo, es bastante resiliente, bastante maduro, bastante previsible, paga dividendos interesantes. Estamos hablando de ratios de 4, 5, 6% en muchos de los casos. Sin más preámbulos, pues bueno, vamos un poco a empezar con el análisis, y como siempre, pues os dejo primero con el disclaimer. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituye un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra-venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debes buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Y arrancamos el análisis un poco con la evolución del precio del barril de petróleo, de crudo Brent, y aquí vemos como la tendencia de largo plazo es bajista a pesar de todo, a pesar del rebote que tuvo a inicio de 2025 con ese doble suelo que activó. Vemos que mantiene una especie de directriz bajista con un sobresalto en algún momento que va muy aparejada a la media, y que el precio tendencialmente es bajista. Lo hemos visto hace poco, a mediados de diciembre, en torno de $55, haya rebotado, y recientemente la entrada en Venezuela no ha afectado prácticamente en nada a la evolución de este petróleo. Ahora sí que vemos que bueno, que se puede superar esa zona de $59, podríamos tener quizá un pequeño recorrido hacia la media, hacia la zona de 60, pero en principio son movimientos muy estrechos, de poco calado, y que no deberían de traer excesiva volatilidad al mercado. La verdad es que todas las políticas monetarias, todo el efecto un poco en reducción de inflación ha obligado al petróleo a mantenerse bajo, a estancarse, y de momento la tendencia, como os digo, sigue, y es un hándicap importante para las empresas petroleras que han llevado todos estos años pues en unos procesos muy laterales o bajistas, como vamos a ver ahora. Y empezamos un poco por tamaño de capitalización bursátil. La primera es ExxonMobil, es uno de, bueno, es la más grande entre ella
y Chevron prácticamente dominan el mercado del petróleo, aunque como os comento en el blog, son sectores que prácticamente todos los países tienen su petrolera de confianza. Veíamos cómo el valor venía repuntando en las últimas semanas, meses, desde que partiera esta directriz bajista. Tiene ese sesgo de mejora, aunque muy lento. El sector, esto no es tecnología, va mucho más despacio, y aquí os lo comentaba en el vídeo de los 10 valores para este trimestre que publicábamos la semana pasada. Era un valor que me gustaba dentro de un sector más lento. Había roto recientemente la resistencia de 120 y eso pues bueno hacía que mejorara con la entrada del efecto de Venezuela y demás. Lo hemos visto en zonas de 126, prácticamente 126 dólares, y ahí ha tenido un ligero pullback. Esa zona ya había sido los máximos de 2024, de octubre de 2024, y ahí pues era lógico que hubiera cierto recorte del pullback. Veremos si, como parece, ha llegado a esa zona de 120 y sirve para rebotar. La sesión del jueves tuvo hoy un rebote interesante. Veremos si es suficiente para romper. Como os digo, este valor no lo incluía entre los 10 valores más interesantes, pero sí que en esos pequeños análisis, pinceladas que hacía de algún sector, pues era el valor que más me gustaba dentro de lo que es el sector petrolero. Y pues bueno, algo ya venía barruntando cuando veíamos ya que el valor se nos separaba, empezaba a disparar hacia esas zonas. El siguiente valor que vamos a analizar es Chevron. Chevron mantiene una estructura con cierto sesgo bajista en el largo plazo de 2023. Vemos como tiene esa lateralidad, está encerrado dentro de un canal. Quizá la parte baja la podríamos haber estirado algo más. No siempre es todo exacto al tick, pero bueno, sí que vemos ese movimiento desde 2023 con cierto sesgo bajista del mercado. Ahora hemos tenido una pequeña ruptura al alza con la invasión, que luego se ha corregido, ha llegado hasta esta zona de 165 que había sido zona de resistencia durante todo 2024, que incluso podíamos marcar una estructura bajista, aunque no le he dado la posibilidad, porque bueno, aquí tuvimos algún movimiento intradía. Esto ha sido dentro del canal bajista. Igual que esas rupturas no le dimos importancia, esta tampoco no se le hemos querido dar del todo. Entonces, pues bueno, aquí se podría haber dibujado una estructura bajista que con este movimiento, pues bueno, si vamos a medirlo al punto, prácticamente habría anulado. Yo creo que tal y como está el sector, es un valor que anda un pelín más rezagado, pero puede tener también un crecimiento importante, por lo menos hacia la zona de estos máximos, que sería la siguiente resistencia, zona de 176 dólares. No es de las que más me gusta del sector, ya os digo que me gustaba mucho más Exxon, pero bueno, también tiene cierto recorrido, cierto potencial alcista. Esta me gusta más, Philips 66, es un valor que viene bajando durante todo 2024. Cuando hablábamos del sector allá por el mes de julio, agosto, por allí que repasábamos el sector en el blog, ya me gustaba pues bueno, esa ruptura tras aranceles, esa reacción que le había llevado a superar la media y que ya servía como soporte. Parecíamos que empezábamos un ciclo con cierto sesgo bajista. Ahora está manteniendo ese soporte de 126 y a partir de ahí pues bueno, parece que nos quiere dibujar un rango lateral de continuidad que estaría fijado entre esos 144 de esta hora y esos 127. Estaríamos hablando de unos 17 euros o por ahí, de potencial alcista, siempre y cuando supere esta zona en la que está y parece que quiere romper de 144 dólares. Pinta bien, la verdad. Es un valor que está bastante bien. El siguiente valor
anda un poquito peor, es Marathon Petroleum. Aquí hablábamos de ese doble techo en zona de máximos a 162 que cumplió prácticamente al punto hace nada, al principio de año. Ahora hemos visto un pequeño hueco en relación con la entrada en Venezuela que nos ha llegado de momento hasta la media y zona que anteriormente fue de resistencia de los $180. Veremos si el sector acompaña, creo que acabará rompiéndolo, pero de momento es una resistencia, habría que tener pues un poco de cuidado con ella, vigilar, posiblemente podamos tener un recorte adicional hacia la zona de 155 donde está el soporte adicional o los mínimos de nada de hace 15 días de zona de $161. Yo creo que si el sector corre no lo hará, romperá el alza, pero bueno, vigilarlo un poco si gusta el valor y a partir de ahí, pues bueno, si vemos que supera la media, por lo menos la zona de 200, seguramente iría a testearla. El siguiente valor que vemos es Halliburton. Halliburton la verdad es que me ha sorprendido, ahora luego os hablaré de Occidental, pero bueno, no me gustaba nada la tendencia bajista que tenía con ese objetivo bajista activada a la zona de 17,50 $, pero bueno, a partir de abril con el movimiento de los aranceles, el valor empieza a cierta recuperación muy lateral, consigue llevarnos hasta la media, la rompe con relativa debilidad, luego tenemos un salto, toca aquí la zona de 25, que era la primera resistencia, se nos cae y a partir de aquí ya es cuando me empieza a gustar ese testeo a la media, ese movimiento alcista con hueco. Esto posiblemente sería alguna publicación de resultados y a partir de aquí sí que hubiera sido ya un momento donde el valor me empieza a gustar para entrar. Intento de rebote, retesteo a la zona de 25 y ahora se nos vuelve a disparar y se nos ha llegado a la zona de 32. Me gusta el valor, pinta bien. El problema es que viene con un sesgo bastante alcista y que quizá deba de regular un poco esos indicadores y recortar. Si el sector no acompaña, sigue tirando, pues seguramente romperá esos 32,5 y no hará el pullback, aunque yo sí que me gustaría un poco por mi forma de operar, por lo menos una entrada en la zona de 30 si nos gusta el valor, un poco que corrija parte de esa sobrecompra que tiene. Pero ya os digo, el sector en Estados Unidos está muy fuerte y posiblemente eso haga que el valor no vaya hacia esa zona de soportes y siga subiendo. El siguiente, como os digo, es Occidental. Occidental tenía una estructura, yo hablaba de una estructura avanzada a Halliburton y lo que pudiera pasar con ese doble techo rango lateral que tenía en zona de máximos a $42 que cumplió, pero no, Halliburton salió al alza y Occidental pues sigue penando en una travesía larga en el desierto. Por lo menos ya no cae, pero se nos ha metido en un rango lateral muy aburrido y tal como hemos visto el resto de petroleras americanas, pues bastante difícil de explicar el mantener un valor con esta tendencia. Ahora vemos que está un poco con el efecto de Venezuela atacando la media, esa zona de $43,30, tiene resistencia en 45, tiene resistencia en 50. Yo de momento, tal y como están las anteriores, sería un valor que de momento no miraría. Tenemos, eso sí, el soporte un poquito más ajustado, zona de $39 y bueno, en principio ya os digo, no es un valor que me gustaría para tener dentro de las petroleras americanas. Damos el salto a Europa y aquí la cosa pues pinta mucho peor. Aquí todo el repunte que hemos visto de la entrada en Venezuela de las empresas americanas, pues ahora estamos viendo correcciones importantes en los valores europeos, cuando hasta hace poco eran valores que la verdad es que empezaban a funcionar bastante bien, sobre todo las últimas dos que veremos ahora luego, como en Repsol. Este valor se nos ha caído ya desde los máximos de 34 y coincide más o menos con los máximos de
de antes de los aranceles, esa zona de $34, la ha vuelto a tocar, a partir de ahí se nos cae y bueno, el valor pinta regular porque la zona de 29,70, 29,60 la está perforando con una velocidad fuerte, nos ha perdido los mínimos de diciembre y como mínimo parece que va a ir a visitar ese soporte, esa zona de 28, 29 dólares. Mismo panorama pues un poco para Total Energy, la francesa. Como os digo, en Europa el movimiento también anda bastante preocupante, todo lo de Venezuela, y eso está penalizando a las empresas de esta parte del mundo. En el caso de Total, como os digo, zonas de 55 dólares, 55 euros, habían servido como resistencia durante los últimos meses. Prácticamente había cumplido este objetivo por canal a 47 euros con la caída de abril, y esa zona de resistencia había sido dura. Con la entrada en noviembre de dinero parecía que el valor pues quería romper, ya nos había roto la media antes y tenía cierta fuerza alcista que empezaba a pintar bien, pero ahora justo con los movimientos de Venezuela pues ha perdido esa zona de 55 dólares y se me ha ido de nuevo a la media. Ya que en Europa tendría cuidado porque la cosa no pinta del todo bien, y aquí, aunque está un poco lejano, pues esta zona de 50 dólares podríamos verla. Así que bueno, si queréis estar en algún valor, de momento estos dos europeos que hemos visto, la verdad es que pintan bastante feo. El caso de BP, una estructura también muy similar, tras cumplir ese objetivo bajista a 3,32 libras, pues el valor empieza a repuntar, empieza a mejorar el sector, como os digo, en Europa, ruptura de la media, ruptura de la primera resistencia de 4,17, pullback, o sea, pintaba muy bien. Incluso hemos llegado a superar o llegó a superar los máximos de 2025 en un par de sesiones aquí en esta pequeña isla alcista que tuvimos. A partir de ahí el valor se nos empieza a venir hacia abajo, testeo de la media, y con las últimas dos sesiones tras el movimiento de Venezuela y demás, nos pierde esta zona de 4,17. Yo creo que todavía estamos ahí, vamos a ver el cierre de la sesión de hoy, pero si no consigue rebotar desde aquí, tendría cuidado, se nos puede ir para abajo. Los siguientes soportes por zona de 4 libras, así que cuidado. Por el contrario, en el caso de ENI, como os decía, dentro de las europeas, ENI y Repsol son las únicas que pintan un poquito mejor, y aún así cuidado porque tampoco están muy allá. La ruptura tras el momento de abrir los aranceles fue muy interesante. Primer ataque a la resistencia, no pudo, pullback, ruptura de media resistencia, se nos va a la zona de 14,40 euros, cierto retorno, y a la vuelta ya rompe, triple suelo de continuidad, nos lo activa, además nos supera los máximos de abril de 2024, o sea, todo era de maravilla, hasta que bueno, ahora nos metemos en un pequeño rango lateral, y cuando parecía que nos iba a romper al alza, la noticia de Venezuela nos pone en serias dudas ese momento de continuidad. La resistencia importante la tenemos en la zona de 15,6, justo donde está, así que mucho cuidado, no la pierda, porque nos activaría un doble suelo en zona de máximos que implicaría correcciones, pues bueno, por lo menos de irnos hasta la zona de la media, y si consigue frenar ahí, pues irnos hacia zonas de 14,5 por ahí, que sería más o menos la proyección que activaría. Y para terminar, pues bueno, Repsol tiene cierto puntito de mejora, es un poco como ENI, pero con cierto puntito de mejora, porque aquí
tenemos la- el punto importante de que Repsol ya está ubicado en Venezuela, tiene compromisos con el país, compromisos que se le adeudan, eh, y el objetivo es que, bueno, que posiblemente le sea más fácil recobrar las deudas que tiene o que incluso pueda participar en la reconstrucción junto a empresas norteamericanas de lo que es la estructura petrolera de Venezuela. El movimiento alcista había sido muy bueno, había incluso roto la directriz que le venía haciendo como resistencia en el pasado y que ahora le había servido de soporte. Veremos a ver si recupera. Ahora está a mitad camino de ese rango lateral que iría desde los 17,20 euros hasta los 15,35. Entonces, pues bueno, mientras estemos en ese rango lateral en la zona central, calma, porque el sector puede funcionar bien y este valor dentro de las europeas parece que puede ser una de las mejores. Y nada, por mi parte esto es todo. Espero que os haya gustado el análisis. Veo que poco a poco el canal empieza a coger cuerpo. La verdad es que en Twitter no me está linkeando excesivamente bien, pero sí que a través de YouTube veo que cada vez los vídeos van teniendo más visitas y bueno, poco a poco espero que con vuestros likes y con vuestra ayuda este canal os sirva de ayuda y os lo podéis comentar a vuestros amigos como activo de interés. Muchas gracias, un saludo y muy buen fin de semana.